diciendo que Dios en la Biblia ha establecido verdades que trascienden toda la Biblia y otras que son por periodos, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios le manda a construir el arca a Noé, era para una determinada situación, circunstancia, ¿no? O cuando Dios dice que caerá maná en el desierto, también es por un tiempo. Entonces, en la Biblia hay cosas que son para un periodo, pero hay otras que son eh, absolutas, que son para todos los tiempos, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y más allá. O sea. Entonces, y entre estos temas que son verdades absolutas, está la salvación. Como no puede ser de otra manera, porque es algo fundamental. Entonces estábamos empezando esto desde el principio, Génesis, Génesis 2, 15 y 16. ¿Lo puedes leer otra vez, Maritza, por favor? Ya. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Sigo? No, ahí me quedé. Hasta el 16. Ah, Es el 16. 17, sí. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Gracias, Maritza. Hasta el 17 era, está bien. Ujú. Entonces ahí encontramos el mandamiento, ¿no? Cuando Dios lo coloca a Adán en el huerto, pero le da un mandamiento, pues, ¿no? Y le dice, todo árbol puedes comer, todo. O sea, pero hay uno, y de este único no podrás comer, ¿no? Y le dice la consecuencia, porque no solamente le dice no comas, sino le dice qué va a pasar. Y le dice que lo que sucedería es que él moriría. Y sabemos que él comió, ¿no? Sabemos que Eva también comió. Y sabemos que murieron. Y en este caso la muerte es separación, pero sí es una muerte espiritual. Entonces, aquí al inicio de la humanidad, no vemos que eso sucede. O sea, no sabemos cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en esta etapa de santidad, ¿no? Pero sí sabemos que ellos desobedecieron. Entonces, vamos a ir al capítulo 3 de Génesis. Juanda cool que polo has started screen sare alerta. You are going Juanda cool que polo screen alerta. Ya, en el capítulo 3 de Génesis es donde vamos a ver que se consuma esto de la desobediencia, ¿no? Podríamos leer, para abreviar, el versículo 6 y 7. Hermano, ¿lo puede leer, por favor? Por 6 y supuesto, 7. por supuesto. Gracias. Capítulo 6 y No, capítulo 3. 7. No, 3. No, Capítulo Sí, 3 capítulo 3 y versos 6 y 7. y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Ay, gracias, Rosito. Entonces, ya, porque nosotros conocemos la historia, ¿no? De cuando la serpiente le induce a Eva a comer y Eva acepta esto. Y no nos dice la Biblia cómo, pero se lo da a comer a Adán. O sea, la Biblia sí, lo que sí nos dice es que también él come, ¿no? Entonces, aquí vemos que ellos desobedecieron la ley de Dios y entonces murieron.
¿Y qué hicieron? Dice, se dieron cuenta, o sea, cuando dice fueron abiertos sus ojos, es que se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero no es no es que no sabían aquello, sino que ya sentían algo distinto, algo diferente. Cambió, hubo un cambio en su conciencia y en su corazón de ellos, de Adán y Eva, ¿no? Perdieron la santidad que tenían. Y entonces ellos, para cubrir su desnudez, ¿no? Por la conciencia que ya tenían, entonces dice, se hicieron delantales de hojas de higuera. Entonces, desde ese momento, o sea, el primer momento, el ser humano busca cubrir su falta, su pecado, con sus propias obras. Y Adán y Eva, eso es lo que hacen, o sea, ellos mismos construyen su delantal, ¿no? Para querer presentarse así o permanecer así, ¿no? Pero eso pues refleja pues la misma actitud que hoy día tienen los seres humanos, ¿no? De querer presentarse a sí mismos, y si hay un llamado de Dios, a Dios, pero con sus obras, o sea, qué bueno soy, cuánto ayudo, no soy como los demás, en fin. O sea, desde el principio nos enseña la Biblia que el hombre acude a la religiosidad, ¿no? Acude a sus obras para querer presentarse a sí mismos o querer presentarse ante Dios, ¿no? Y, entonces, pero Dios no va a aceptar esto, ¿no? Y por eso mi hermano Raúl lee cómo Dios se paseaba, y su voz se paseaba buscando, ¿no? Adán, Adán, pero ¿qué hizo Adán? Se escondieron, dice, o sea, el ser humano es así, ¿no? Y Dios viene a buscarnos. O sea, cuando el ser humano, como en este caso Adán, peca, Dios no nos deja, sino nos viene a buscar. Y ese es el amor de Dios, o sea, es la misericordia de Dios, ¿no? Que nos viene a buscar. Entonces, ¿puede el hermano Danielito, un favor, donde se quedó hermano Raúl, hasta el Hasta el 8 leyó. hasta el 8, ya. Del 9 al 14, hermano Daniel, por favor. Hermano Daniel. No sé si están, porque como hay pantalla compartida, no veo. Capítulo 3, del 9 al 14. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta ahí fue 14. Amén. Gracias, hermano Danielito. Ahí vemos todo lo que sucede, ¿no? Después de esto, y cómo Adán y Eva se excusan, ¿no? No, o sea, yo no soy culpable, o sea, ella me indujo, me dio de comer, y la mujer no, que la serpiente, o sea, el ser humano es la misma actitud de hoy día, ¿no? Siempre el culpable es el otro, yo no. Eso refleja el pecado de Adán, porque Adán lo que debió hacer es decir, yo desobedecí, ¿no? Yo fallé, yo he pecado, pero Adán no, o sea, no reconoce, sino dice, la mujer que me diste.
Y Eva toma la misma actitud, no reconoce que ella peca, sino dice, la serpiente me engañó. O sea, y eso es lo que confirma el pecado de Adán, porque no reconoce, no acepta, ¿no? Y esa es la misma conducta que tenemos los seres humanos. Pero Dios en su misericordia, ¿no? Él ya va a tener un plan de salvación. Y Él condena a la serpiente, porque la serpiente no caminaba como hoy día en ese tiempo, pero hoy camina arrastrándose, ¿no? Entonces, pero en el 15, y este versículo es muy importante, el 15, Dios hace la primera profecía en la Biblia. Y ahí habla de un Salvador. Por eso es que la salvación es de siempre, o sea, y es por gracia. Porque Adán no fue salvado por sus obras, ni Eva tampoco, sino por la gracia de Dios. Y eso es siempre. En el versículo 15, te voy a pedir, Juanita, ¿lo puedes leer, por favor, el 15? Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Gracias, Juana. Entonces, ahí vemos la primera profecía, ¿no? En que le dice que entre el simiente de la mujer y de la serpiente habrá enemistad. Pero en la serpiente está hablando de Satanás, ¿no? Que habrá una enemistad entre Satanás y la simiente de la mujer. Y desde ese momento está hablando de nuestro Señor Jesucristo porque habla de la mujer, no habla de varón y mujer, sino solamente de mujer. Y le dice, entre tu simiente y la simiente de la mujer habrá enemistad, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con la simiente de la mujer? Le aplastará la cabeza, dice, ¿no? A la simiente de la serpiente. Y ella le va a herir, dice, ¿no? Porque la va a morder el calcañar. Entonces, y eso pasa en la cruz. En la cruz del Señor Jesucristo fue clavado, fue herido por nuestros pecados, pero fue Satanás que estuvo en esto, ¿no? De herir al Señor Jesucristo, pero Él venció, el Señor Jesucristo venció, y para siempre. Entonces, desde este versículo 15, la primera profecía en la Biblia, ya está diciéndonos Dios que iba a haber un sacrificio y que iba a haber una victoria. Las dos cosas dice aquí, que iba a ser herido el Señor Jesucristo, pero que iba a tener una victoria, y victoria absoluta, porque dice te aplastará la cabeza. O sea, pero cuando dice de la mujer, está hablando de un nacimiento virginal, tal como pasó con el Señor Jesucristo, porque María la tuvo en un estado virginal. Entonces, por eso es que esta profecía es referida a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que le dice a la mujer, de tu simiente, ¿no? A la mujer. Entonces, desde ahí vemos que Dios ya tenía un plan de salvación y que se cumple hace 2000 años, pero en realidad ya desde antes estuvo este plan de Dios. Podemos, bueno, voy a leer, hermano Mavito, en favor del 16 ¿Puedes al explicar un 19. poquito más? ¿Me ¿Perdón? puedes explicar un poquito más este versículo? ¿El 15? Sí. Ya, pero ¿qué parte específicamente? O sea, Cuando dice la enemistad, yo ti y la mujer. la enemistad entre ti y la mujer, claro, es su descendiente, pues, ¿no? Entre tu simiente, dice, y la simiente y la mujer. Su simiente es tu descendencia, lo que viene después, ¿no? Entonces, por eso cuando habla de la mujer, está hablando de descendencia solamente de la mujer. No interviene el hombre ahí, solamente la mujer. Entonces, y el único que nació de solamente mujer fue nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es el descendiente de la mujer. Porque Él nació en estado virginal de parte de María. Entonces, Él es el descendiente.
y el descendiente de la serpiente, y ese es descendiente de Satanás, o sea, y los incrédulos que vienen de esa descendencia son los que son enemigos de Dios, enemigos del Señor Jesucristo, porque, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando la humanidad se desarrolla, hay quienes son declarados enemigos de Dios. Entonces, esa es de la enemistad que habla de parte de la serpiente, o sea, de gentes que siguen su ejemplo, siguen sus designios de Satanás, ¿no? Y entonces se convierten en enemigos del Señor Jesucristo, enemigos de Dios, enemigos de la verdad de Dios, o sea, todas las personas que participan de lo malo son enemigos de Dios y por tanto son descendientes de Satanás en ese sentido, ¿no? Y como te digo, lo vamos a ver en otros versículos, ¿ya? O vamos de una vez para verlo. Miren, Juan, en el Evangelio de Juan, y por eso que estas verdades son que trascienden toda la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, podríamos leer en el versículo 45 y 46. ¿Lo puede hermana Mavita, un favor? Hermana Mavi. Sí, Luisito. Está buscando. Ya. Juan 8. Juan 8, 45 y 46. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El 47 y 48, hermana Mavi. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Hermana Mavita, ¿podría leer 43 y 44? Ya. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla Gracias, hermana Mavita. Gracias. Ese era el versículo, el 43 y el 44. ¿No? Pero dice, ¿por qué no pueden entender la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque dice, porque de vuestro padre es el diablo, dice, ¿no? O sea, todo aquel que no quiere entender la palabra de Dios y que se pone en contra, y en este caso estaba en contra del Señor Jesucristo, entonces es que muestran pues su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Dice que son hijos del diablo, ¿no? ¿Y qué dice del diablo? Que es homicida desde el principio. O sea, el diablo no es homicida en el siglo XXI o en el siglo II, en el siglo... No, él es homicida desde el principio, dice, ¿no? Y el deseo de vuestro padre quieren hacer. ¿Y qué querían hacer los judíos? Matar a Cristo. Entonces, y eso es lo que Satanás siempre quiso matar. Por eso que usó a Herodes para intentar matarlo, ¿no? Pero lo de José, revelado por los ángeles, por un ángel, Dios, José llevó al Señor Jesucristo a Egipto, o sea, lo sacó de esa región, pero Herodes mandó a matar niños. Entonces Satanás siempre quiso matar a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, finalmente él murió en la cruz, ¿no? Y a eso se refiere cuando dicen lo morderás en el calcañar. Pero nuestro Señor Jesucristo aplastó su cabeza. O sea, nuestro Señor Jesucristo venció. Pero aquí leemos, dice, vuestro padre es Satanás, o el diablo, ¿no? Y el diablo es homicida, o sea, mata desde un inicio de siempre. Porque Satanás es el que indujo para que Adán y Eva desobedezcan, o sea, mueran.
porque Satanás sabía que si ellos desobedecían a Dios iban a morir. Entonces, y esa es su finalidad de Satanás, separar a la persona de Dios. Esa es su finalidad de Satanás, que las personas se separen de Dios. Entonces, ¿está un poco más claro, Maritza, de los hijos de Satanás? No, eso sí está claro. Lo que no tenía claro era lo que La decía. simiente. Sí, la simiente, la profecía de la venida de Jesucristo. Ah, ya, Maritza. Ya bien. Bueno, entonces regresamos a Génesis, por favor, a Génesis 3, donde estábamos. En el capítulo 3, ¿puede leer, hermana Víctor, por favor, del 16 al 19? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Gracias, hermana Mavi. Entonces, ahí vemos el fruto de la desobediencia, ¿no? El fruto que es donde el hombre ya va a tener que trabajar para comer, cosa que no hacía en el huerto, ¿no? O su trabajo era distinto en el huerto. Cuidarlo, guardarlo, pero no como luego va fuera del huerto, ya es un trabajo de sacrificio. Pero en los versículos centrales es el 20 y el 21. ¿Lo puede leer, Maritza, por favor? 20 y 21. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Y hizo, ¿ya no? 21 también, sí. No, 22. Y dijo Jehová Dios. Ya está bien, 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Claro. Siga entonces al final, por favor. Ya. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias, maestra. Entonces, pero en el 20 y 21 dice que Dios, ¿no? En el 21 específicamente hizo túnicas, ¿no? Y los vistió. Este versículo es tan importante porque nos enseña que Dios no aceptó sus hojas de higuera, ¿no? Porque eso lo había hecho Adán, lo habían hecho Eva, ¿no? Así como hoy día Dios no acepta la religiosidad ni las obras de las personas, ¿no? Sus buenas obras, Dios no acepta eso. Porque no hay obra buena que el hombre pueda hacer. La mejor obra que el hombre puede hacer, como dice en Isaías, es como trapo de inmundicia. O sea, lo mejor que el hombre haga, o sea, lo más resaltante es trapo de inmundicia delante de Dios. Porque la santidad de Dios es perfecta. Entonces, el ser humano no puede alcanzar ni una décima de la santidad de Dios por su propio mérito. Por eso que la salvación siempre fue y será de gracia, porque el ser humano no hay nada que pueda hacer para que cumpla con la justicia de Dios, con la santidad de Dios. Y por eso es que Dios, Él hace la ropa o vestidos para Adán y Eva. Él los viste. Y podemos imaginar eso, que Dios es como un modista, ¿no? Un diseñador que hace la ropa. ¿Cómo habrá sido la ropa de ellos?
Pero la principal enseñanza ahí es que tuvo que morir alguien para que ellos tuvieran con qué vestirse. Y ese alguien fue animales, ¿no? Entonces, desde ahí Dios enseña que la redención es mediante un sacrificio, una vida por otra vida, un derramamiento de sangre para cubrir su pecado. O sea, eso desde el inicio Dios enseña esto. Y eso es lo más importante que debemos de comprender, ¿no? Que Dios desde el inicio enseña cómo va a ser el camino de la redención. Y es mediante un sacrificio. Entonces, y luego podemos ir al capítulo 4 de Génesis. ¿Qué hora es, por favor? Eloy, ¿escucha? Eloy, ¿escucha? Sí, ahora sí. Eloycito. ¿Qué hora es, por favor? 12:46. Gracias. Eloycito, qué interesante que en el versículo 14 del capítulo 3, Dios primero le habla a la serpiente. El 14 y el 15, Dios se dirige primero a la serpiente. Sí. Dando la profecía que tú mencionas y maldiciendo. Luego le habla a la mujer y al final le habla al hombre, ¿no, Luisito? Sí. Sí, hermana Mavi. Dios empieza dando sentencia a la serpiente, ¿no? Pero dando una profecía, pues, ¿no? Y en el capítulo 4 vemos el fruto del pecado, ¿no? Porque en el 3 nos muestra a Dios la raíz, ¿no? ¿Dónde empezó? Pero en el 4 vamos a ver el fruto del pecado, ¿no? La consecuencia. ¿Podría, hermano Raúl, un favorcito leer del 1 al 7? Por supuesto. Por supuesto, hermano, por supuesto. Por supuesto, Eloycito. Diosito, gracias. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Gracias, hermano. Aquí, cuando dice, ¿no? Que Eva tuvo su primer hijo, ¿no? Y dice varón, y dice, por voluntad de Jehová he tenido varón. Es posible que ella, cuando le dice la simiente a la mujer, ¿no? Tal vez pensó que era por ella, ¿no? Dice por voluntad de Jehová, ¿no? Pero la profecía está dada para más adelante. Pero quizá en su mente estaría así. Es una posibilidad, no sabemos, pero sí ella dice, por voluntad de Jehová tuve varón. Y sí, en el fondo sí es cierto, ¿no? Porque Dios es el que concede esto, ¿no? Concede que sea hombre o mujer. Y en este caso fue un varón. Pero lo resaltante acá es que este Caín, ¿no? Porque dice por voluntad de Jehová, ¿no? Este Caín
trae fruto de su trabajo y seguro que ha sido un buen fruto, o sea, no un mal fruto, sí, el que sea, no. Es posible que haya traído el mejor fruto de todo, de todos sus frutos de su trabajo, ¿no? Pero esa no era la voluntad de Dios. O sea, y esa es otra vez cuando los seres humanos buscan llegar a Dios con sus propios méritos, con sus propias obras, ¿no? Es como Adán, sus hojas de higuera, y aquí Caín, no, yo con mi fruto, mi trabajo, mi esfuerzo, en fin. Pero ninguno, o sea, en esos casos estaban haciendo lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, en cambio Abel trae, dice, una oveja de las mejores también, mejor de las ovejas, la más gordita, y la ofrece para Dios. Y entonces es ahí la diferencia, en que uno ofrece conforme a Dios, a la voluntad de Dios, y el otro conforme a su propia voluntad, ¿no? Y así el mundo se maneja. O sea, los seres humanos estamos solamente en dos grupos. Los que, aún con religión, sin religión, como sea, hay gente que busca acercarse a Dios a su manera, y su manera es ajena a Dios. Y está el otro grupo como nosotros, que buscamos hacer la voluntad de Dios y hacemos según lo que Dios nos enseña en la Biblia, ¿no? Entonces Dios, como dice aquí, mira con agrado el sacrificio de Abel y más no el de Caín. Pero Dios le da una segunda oportunidad a Caín cuando le dice, ¿y por qué tu rostro ha decaído? ¿Por qué te has ensañado? O sea, pero Caín persiste en su pecado, o sea, no se arrepiente, ¿no? Porque Dios siempre da oportunidad, pero el ser humano escoge, ¿no? E insiste en su pecado. Porque esto Dios le habla a Caín antes de que él vaya a matar a su hermano. O sea, cuando Caín tal vez ya tuvo la idea, ¿no?, de hacerlo, es donde Dios le dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se ha ensañado tu rostro y todo? Pero Caín, en lugar de reflexionar, él persiste, ¿no? Y es lo que vamos a ver. ¿Podría le mandar un favor de ir del 8 al 11? Me manda Daniel. 4, del 8 al 11. Ya, sí, por favor. Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando laves la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Jehová. Amén, gracias, hermano. Y dijo que ahí, pero tú tienes el 13, hasta el 14 dice, ¿no? No, hasta ahí nomás está bien, gracias. Porque aquí el punto es que Caín continuó con su plan y lo mata a su hermano, ¿no? Pero luego Dios le da una tercera oportunidad y le dice, ¿dónde está tu hermano, no? Y no es que Dios no sabía, ¿no? Dios sabe todas las cosas, pero Él busca siempre dar una oportunidad más. Y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué responde él? No sé. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? O sea, mostrando un cinismo, pues, ¿no? Entonces Dios lo sentencia a Caín, ¿no? Entonces, en esto vemos que el pecado no demora en manifestarse, ¿no? Porque eran los primeros hermanos
y ya existe el odio y los celos, y todo lo malo, ¿no? Al extremo de matarlo. O sea, entonces eso nos muestra de la maldad, ¿no? Y por eso vamos a ir un ratito a Hebreos, un favor. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Lo, eh, ¿lo puedes leer, hermano Avita? Por favor. Hermana Mavi. Sí, Leicito, estoy buscando. Hebreos 11. Sí, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Gracias, Maita. Dice Abel, ¿no? Alcanzó por la fe, por la fe. O sea, Abel actuó por fe. Por fe agradó a Dios. Caín no. Caín quería hacerlo a su manera, no por agradar a Dios, ¿no? Entonces, Abel, la diferencia entre uno y otro es que Abel tuvo fe. Fe en lo que Dios dijo. Que una vida por su vida, o sea, que tenía que haber sangre para redención de su pecado. Entonces es la fe que tuvo Abel, la diferencia con Caín. Y por eso dice fue justo, o sea, justo es Abel, ¿no? Hermano Eloy, ahí no es Sí. salvo entonces. Claro, Abel es salvo, hermano Raúl. No, Caín. Abel, cuando lleguemos al cielo lo vamos a encontrar a Abel. Caín no. A Caín no. Porque vamos al primer libro de Juan, un favor, al primer libro de Juan. Primera de Juan, la carta de Juan, la primera, al capítulo 3 y versículos 10 y 11. ¿Lo puede leer, Juanita, un favor? Primera de Juan 3, 10. Juanita. Claro. Acá está claro. Claro, hermano, aquí está bien. Qué bueno. Juanita, ¿estás? Espera. Juanita está en el té, tomando café. Juanita, espérate a la 1, Juanda. No, no estoy tomando nada. Ya son la 1. ¿Y es la 1? La computadora. No abre el capítulo 3, no se por qué. Ya, entonces, Juanita, a ver, Maritza, un favorcito, lea. Disculpa, Juanita, pero... Maritza, ¿lo puede leer, un favor? Mira, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Gracias, Maritza. Como dice el hermano Raúl, ahí es claro, ¿verdad? Clarísimo. O sea, ¿por qué fue salvo Abel? Por la fe. Porque por eso fue salvo, ¿no? Y Dios lo declara justo. En cambio, Caín, dice, fue del maligno. Por eso que es descendiente de la serpiente, descendiente de la serpiente. Y Caín
mató a su hermano, dice, y porque sus obras eran malas. Pero uno puede decir, pero si su ofrenda fue buena, o sea, lo mejor ofreció, lo mejor que él tenía, pero eso estaba infectado por el pecado. O sea, cuando no es en Dios nuestras obras, están infectadas por el pecado. ¿Sí? El incrédulo no puede hacer obra de santidad, una obra agradable a Dios no puede, porque está infectada por el pecado. Entonces Caín, por más buena obra que hizo, como dice Isaías, era trapo de inmundicia, ¿no? Entonces vamos a correr y leer el último versículo, que es la una, me dice Maritza. En Judas, podemos ir a Judas, el versículo, los versículos 10 y 11 también. ¿Y lo puede, hermano Raúl, un favorcito? Ya. Judas 10, 11. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Gracias, hermano. Pero ahí menciona, ¿no? Siguieron el camino de Caín. El camino es su ejemplo, su vida, ¿no? ¿Y quiénes eran los blasfemos? O sea, estos son blasfemos, o sea, todo lo negativo, ¿no? Y siguieron, apóstatas, siguieron el camino de Caín. Entonces ahí tenemos claro de que Caín hizo obras, su mejor obra fue mala, ¿no? Todas sus obras fueron malas. Y no fueron de fe, no fueron conforme a la voluntad de Dios. Y por eso Dios no las aceptó. Como hoy día igual, ¿no? Los seres humanos, por más buena obra que hagan, en su propia opinión, cuando no es conforme a la voluntad de Dios, es una obra mala. No sirve para Dios. Dios acepta todo lo que es conforme a su voluntad y conforme a la fe. Y la salvación es así, por fe, como la que tuvo Abel. Y así en la Biblia vamos a ver, todos los personajes que se salvaron siempre fue por fe. Por eso que la salvación siempre será de gracia, no por obras, sino por gracia de Dios. Bueno, hasta aquí, hermanos. Vamos a seguir. Gracias, gracias. Es que Caín quería hacer las cosas a su manera y no a la manera Así es. de Dios. Amén. Sí. Porque ya la Biblia decía pues que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pues, así es, así es. El mejor fruto no había derramamiento de sangre. Pero también podría ser de que el tema en sí es que, o sea, no es tanto el sacrificio, lo que había en el sacrificio, pienso, o sea, de que era un cordero y lo otro era fruto, sino como que por la fe es más que nada, ¿no? Porque uno se dedicaba, dice, a labrar la tierra y el otro era pastor, ¿no? Entonces, ambos de su trabajo ofrendaron a Dios, pero uno tenía fe y el otro no. Entonces pienso que, o sea, por ejemplo, si los dos hubieran ofrecido un sacrificio de animal, igual Dios iba a aceptar el de Abel nada más, porque Abel sí tenía fe, ¿no? Es como los que hacen buenas obras y son justos ante Dios, como Cornelio, que la Biblia dice que era varón justo, pero no tenían fe, ¿no? O sea, no habían recibido el evangelio de Jesús. Entonces no habían creído en Jesús. Entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Juanda, pero ¿sabe qué pasa? Que en este caso de Abel sí estaba relacionado su sacrificio con lo que Dios había enseñado. O sea, para vestir a Adán y Eva tenía que haber muerto unos animales. Entonces, ellos tenían que conocer esto. O sea, y Abel tuvo fe, pero hizo el sacrificio que agrada a Dios también. El tipo de sacrificio que agrada a Dios. Si Caín hubiera hecho lo mismo, como dices tú, posiblemente tampoco hubiera agradado, porque no tenía fe, pero lo hubiera hecho religiosamente, digamos.
pero el sacrificio sí había sido conforme a lo que fue enseñado. Sin embargo, Caín no tuvo ni fe, ni hizo el sacrificio que correspondía. O sea, en las dos cosas, pues, ¿no? Caín. Y Abel hizo también las dos cosas porque él sí tenía fe. O sea, sí se relaciona en este caso de lo que hay en su corazón con lo que han hecho, pues, ¿no? Pero lo seguiremos conversando porque ya es la 1, o sea, si no, no vamos a pasar y no creo que tenemos que terminar. Entonces manda Edita para que pueda terminar. Sí, amén, 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 amén. Ya, muy bien, Eloy, sí. Lo único que quiero agregar nomás es que ellos estaban desnudos, ¿no? Cuando pecaron. Y Dios los vistió. Y solamente vestidos pudieron acercarse. Wanda cool que polo hasta screen sare alerta. Ya, vamos a orar. Santo Padre bendito, gracias Señor Santo por tu palabra expuesta, Señor Santo.